Hola, bendiciones a todos, que la paz, la salud y la gracia sea con vosotros. Bienvenidos a este testimonio más, a este canal Profecía Presente. Hoy nos da un breve testimonio nuestro querido hermano Emmanuel Vallejos del ministerio El conflicto final y el fuerte clamor. Es el día que este hermanito nos va a dar un testimonio, así que espero que os guste y vamos a ver lo que nos cuenta el hermanito y después del testimonio haré un pequeño comentario más. Bendiciones, espero que sea de su agrado y que sea de gran bendición. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bendiciones, espero que estén bien. Gracias Carlos Arias por invitarme a contar un poquito mi testimonio. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Emanuel Vallejos. Yo conocí el mensaje adventista por allá por el año 1999. Hay algo importante también con el tema de la fecha, por allá por los años 98-99. Mi hermana, mi hermana Viviana había empezado a asistir a la iglesia adventista en su búsqueda espiritual, como todo ser humano, ¿no? Mi hermana un año mayor que yo en ese momento tenía unos 16, 17 años más o menos, y mi hermana empezó a asistir a la iglesia de sus padres, ¿sí? O sea, de mis padres. Mis padres habían sido adventistas hacía muchos años, pero habían abandonado. Entonces, cuando mi hermana empieza a buscar, mi padre le dice que vaya a la iglesia adventista, aunque mi padre no asistía. Después, con el paso del tiempo, se bautizaron todos en mi familia en la iglesia adventista. Así que mi hermana empieza a asistir y después yo empiezo a acompañarla. ¿Cuáles eran los procesos que yo estaba atravesando en aquella época? Primeramente, yo no tenía paz, como cualquier ser humano, y ustedes dirán, bueno, a los 17 años, tan joven, tener dudas existenciales o replantearse la existencia o replantearse el propósito de la vida. Bueno, evidentemente cada uno tiene un llamado diferente a diferente edad de su vida, a diferente etapa de su vida. Y una de las cosas que sí realmente me preocupaba era el fin del mundo. Esta era una cosa que realmente me preocupaba. Ya les digo que me bauticé en el año 1999 y todos los años previos al año 2000 había mucha literatura y muchos programas de televisión que hablaban acerca de las profecías de Nostradamus y hablaban acerca del fin del mundo, y el año 2000 era el año perfecto para que se terminara el mundo. Y yo pensaba, ¿no? Teniendo 16, 17 años, ¿qué sentido tiene que el mundo se termine y uno no ha llegado a vivir o a experimentar nada en la vida, ¿no? Y esas cosas realmente me causaban angustia, lo cual descubrí en la iglesia adventista, cuando descubro el mensaje adventista, que en realidad el fin del mundo no es como lo planteaba la televisión, como lo planteaba la superstición, sino que el fin del mundo era el comienzo en realidad de la vida eterna, porque cuando Jesús viniera por segunda vez era para terminar con la maldad, para terminar con el pecado, no era simplemente que el mundo iba a explotar en el universo sin ningún propósito, sino que el fin del mundo bíblico tenía realmente un propósito. O sea, Dios no iba a terminar con este mundo para nada, sino que iba a renovarlo, iba a recrearlo, y estaba en nosotros ser parte de ese mundo nuevo o no. Y por lo tanto este era un cambio de perspectiva muy fuerte que obviamente me trajo paz cuando conocí ese mensaje. Pero años previos a conocer el mensaje adventista, eh, yo tuve paso por muchos fanatismos, podría decir, ¿no? Cuando uno es adolescente, cuando uno es jovencito, tiene
es como que se fanatiza con ciertas cosas. Desde niño, desde muy pequeño, yo era muy fanático de los superhéroes, aunque yo podía ver muy pocas cosas por televisión, que en aquella época nadie en nuestro barrio tenía una videocasetera, algo para reproducir una película, mucho menos videojuegos, ni nada por el estilo. O sea, yo vine a conocer lo que era un videojuego ya bastante grandecito, que de unos Ataris antiguos que había traído mi papá alguna vez de un trabajo, y después de muchos años nosotros conocimos más o menos lo que era eso, pero en mi infancia era una televisión en blanco y negro con una antena, que ahí más o menos nos enterábamos qué pasaba, y uno de los programas que había era el de Batman, y entonces yo era muy fan de Batman. O sea, la figura de Batman para mí era un ideal, ¿sí? Entonces uno veía las series, no teníamos acceso a los cómics, porque obviamente en una familia, digamos, humilde, a lo sumo, miren cómo era esto, ¿no? Los adultos eran más los que compraban revistas que los niños. O sea, los niños leían las revistas que compraban los adultos. Y mi padre compraba muchas historietas, pero que no eran cómics de los Estados Unidos, sino que eran historietas de Argentina, de detectives, de westerns, de todo ese tipo de cosas, de aventuras. Pero yo nunca tuve acceso a, digamos, a lo que eran los cómics de DC, pero era muy fanático de Batman por lo que veía. Y me acuerdo que por allá por los 90, que yo tenía, no sé si 10 años, había salido la primera película de Batman de Tim Burton, que es la primera película seria, por así decirlo, de Batman. O sea que el fanatismo de Batman era una locura, el fanatismo que había. Eso me introdujo a mí mucho en el tema del fanatismo por los cómics. Con el paso del tiempo yo empecé a comprender que ese fanatismo no es casual, que ese fanatismo tiene una raíz espiritual. ¿Por qué? Porque los superhéroes que son presentados en los cómics muchas veces son referencias a seres mitológicos, a dioses paganos. Por ejemplo, un caso típico es el de Thor. Thor es un dios pagano, ¿sí? de los pueblos escandinavos, de los países nórdicos, donde antes de que llegara el catolicismo, incluso en la época de los romanos, ellos adoraban a esos dioses. Y Thor, que es un superhéroe de Marvel Comics hoy en día, tiene su trasfondo espiritual. Sin ir más lejos, el mismísimo Superman, por ejemplo. Superman fue creado por un escritor y un dibujante que eran judíos en Estados Unidos. No me acuerdo si es Nueva York, pero en los Estados Unidos. Eran dos muchachos de una baja condición económica que crearon un superhéroe que, si ustedes se ponen a ver la trama, se ponen a ver un poco más o menos cómo es, digamos, el trasfondo, ustedes van a ver que tiene muchos elementos mesiánicos, muchos elementos de la ideología judía del Mesías. Ustedes recuerden que los judíos rechazaron a Cristo y no aceptaron al Mesías prometido. Los judíos en general, digo, como nación, pero obviamente los que aceptaron también eran judíos, los discípulos de Cristo. Pero como nación el pueblo rechazó a Jesús porque esperaban realmente un superhombre, alguien que venga a pelear sus batallas, que los salve de la opresión de los romanos. En la mentalidad judía de estos dos escritores plasmaron la idea del falso Mesías que los judíos esperan hasta el día de hoy, y por lo tanto Superman es una referencia a eso. De hecho, el nombre de Superman, el nombre de su planeta, ¿sí?, en la ficción, es Kal-El, ¿sí?, que tiene algo que ver con la voz de Dios, ¿sí? Creo que es Kal-El, creo que es en hebreo la voz de Dios, o algo referente a Dios. Es un nombre hebreo, ¿sí? Entonces, hay toda una historia ahí que hace referencia a cuestiones espirituales. Y cuando nosotros nos introducimos en el mundo de los cómics, en realidad lo que nos estamos introduciendo es al mundo de las cuestiones espirituales. Yo sé que la gran mayoría que va a ver esto va a decir, eso es una tontería, yo he leído, he visto películas, etcétera. Sí, está bien, o sea, uno ve algo, se entretiene
y por ahí le parece... Pero el que tiene el ojo afilado en las cuestiones bíblicas, en las cuestiones espirituales, ve las referencias de inmediato y las puede discernir, ¿sí? Entonces yo con el paso del tiempo me fui dando cuenta que el mundo de los cómics, en el cual yo me había fanatizado, realmente era un mundo bastante oscuro. De hecho, después he visto expresiones de dibujantes que yo admiraba, de historietistas incluso argentinos que yo admiraba, que hacían referencia, no sé si voy a poder conseguirlo para mostrarlo, pero uno de ellos, un historietista argentino que yo había leído mucho, un dibujante argentino que yo admiraba mucho, una vez puso recientemente en redes sociales una portada de una historieta de cómics de los Estados Unidos, que fue la que a él, según él en sus palabras decía, fue la tapa que lo atrapó al mundo de los cómics y a convertirse en dibujante. Y cuando él muestra esa tapa en sus redes sociales, están los superhéroes sentados en una mesa, tomados de la mano con una, no sé si hay una bola en el medio, teniendo una especie de sesión espiritista, y unos fantasmas aparecen por detrás. Y él puso, y yo lo recuerdo porque es reciente, él puso en una de sus redes sociales, esta etapa me capturó a mí cuando yo empecé con los cómics. Después hay muchísimas referencias entre los superhéroes a religiones antiguas, a dioses falsos, bueno, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, obviamente, la figura de Batman, ustedes lo ven así con su oscuridad, con sus cuernos, con todo lo que implica, evidentemente era una figura que remitía a algo realmente malo. Pero mi fanatismo primario fue, en mi adolescencia, o en mi juventud más bien, ya de niño a adolescente, fue el tema de los cómics. Y mi sueño era dedicarme a eso, dedicarme a dibujar, ¿sí? Pero bueno, Dios tiene sus caminos y no permitió que yo me introdujera en eso. No estoy anatemizando el formato de cómic, que obviamente se puede utilizar para difundir la verdad. Estoy hablando de la industria de los cómics en general, ¿sí? Lo mismo que la literatura, los libros o lo que fuera, son formatos en los cuales nosotros podemos poner o la verdad o el error, y difundir la verdad o el error. Pero la industria de los cómics y de los superhéroes fue lo que primeramente me fanatizó de niño. Después, ya entrado en la adolescencia, empecé a fanatizarme mucho con el tema de la música. La música, bueno, para los que son de otra época, la música era una cuestión muy religiosa en nuestros días. La música era algo que uno tenía que ir a un lugar a comprar, ya sea cuando yo era niñito habían discos, todavía se usaban los discos de vinilo, y ya después de unos años ya los discos dejaron de funcionar y lo que se usaba eran cassettes. Y en los cassettes de audio uno tenía que ir y comprarlo, ¿sí? Adquirirlo. Y cuando uno no podía conseguir o no tenía dinero para comprar, lo que hacía era copiar. Y entonces se copiaban unos a otros los compañeros de la escuela o los vecinos o lo que fuera. Todos en la casa tenían un equipo de música que tenía ahí su doble casetera. Y en esa doble casetera se podía copiar de un cassette a otro, ¿sí? Directamente. O se podía grabar directamente de la radio. O se podía grabar lo que uno hablaba, ¿sí? Esos eran los implementos tecnológicos más avanzados de nuestra adolescencia, nuestra niñez. Y yo me hice muy fanático de una banda de rock argentino que se llamaba así, es medio largo el nombre, pero se llamaba así, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Así se llamaba la banda, no me pregunten por qué, hay toda una mitología sobre eso. Esa banda era una banda muy mítica, era una banda que le llaman de culto. ¿Por qué? Porque esa banda era por fuera de los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, no se presentaban en televisión, no daban muchas entrevistas. El que quería verlos a ellos tenía que ir a sus conciertos o comprar sus discos o sus cassettes, pero digamos no eran bandas de la farándula, digamos, que estuvieran en los medios de comunicación. Eso atraía a mucha gente. Cada concierto de esta banda de rock eran multitudinarios. En varios de ellos hubo incidentes y muertes inclusive.
Y yo nunca, obviamente, no era una persona que tuviera recursos, o sea que no podía ir, pero mi fanatismo llegaba hasta tratar de conseguir los cassettes originales. O sea, yo no quería grabados, yo quería originales, porque originales tenían todas las letras de las canciones, tenían gráficas, tenían cosas que siempre me gustó lo artístico. Entonces eso era tener la colección de toda la discografía de Los Redondos, así le decían, ¿no? Los Redondos. Entonces tener toda la discografía de Los Redondos era un tesoro. Y yo llegaba a atesorar tanto eso y a fanatizarme tanto con eso que yo podía estar escuchando música, venía de trabajar, porque yo trabajaba ya a los 14, 15 años o 16 años, ya trabajaba, iba a mi trabajo, y cuando volvía, aunque todavía vivía con mis padres obviamente, yo me sentaba a escuchar la música y hay que alguien me interrumpiera una canción o que alguien me hablara, porque yo en ese momento estaba escuchando las canciones. Entonces yo me metía demasiado en lo que era la música. Y si un día de esos el reproductor se comía la cinta, eso era una tragedia, porque esos cassettes eran originales, eran un tesoro. Y llegué a fanatizarme tanto que no me daba cuenta o trataba de dejar de lado las cosas que yo escuchaba que las canciones decían, que uno se da cuenta de que no son buenas, que no son edificantes, que no... Está bien, pueden tener poesía, pueden tener lírica o lo que fuera, pero no eran cosas realmente edificantes. Y lo que más me sacudió fue que en esa época, estamos hablando 90 y pico, 97, 98, por allá, ellos sacan un disco que se llama, el nombre del disco era Luz Belito, así, que era una referencia a Luzbel, a Satanás. Y varias de las letras de sus canciones hacían referencia a Satanás, a Luzbel. Entonces, ya en ese momento, ya no me estaba pareciendo demasiado, aunque yo seguía escuchando, seguía fanatizado, y por ahí, por esa época, fue que mi padre hizo el sacrificio de llevarme a un concierto. Ellos tocaron en la cancha de Racing, no sé si fue en el año 98, 97, no sé en qué año fue. En la cancha de Racing, en un estadio de fútbol de un club de fútbol llamado Racing Club de Avellaneda, y fuimos con mi padre. Mi padre hizo el esfuerzo de llevarme hasta allá, con tal de complacerme a mí. Así que hasta ahí llegó mi fanatismo. Por ahí, por esas fechas, 98, 99, es que yo empiezo a apartarme un poco de eso. La figura de Jesús o la figura de Cristo empieza de alguna u otra manera a llamarme. Y por esos caminos extraños que tiene el Señor, había, obviamente yo aparte de escuchar a Los Redondos, a esta banda en particular, yo escuchaba muchas otras bandas de rock nacional, de rock argentino, y una de esas que un día me llega se llama Box Day, una banda que era de los 70, de los 80 por allá, ya era vieja, o sea, ya no existía la banda, o no sé si existía todavía en ese momento, pero eran cassettes que habían sido publicados, o discos que habían sido publicados en los 80 por allá, y había un disco que se llamaba La Biblia. Así que yo dije, bueno, voy a escuchar la Biblia, y eran canciones que sí, está bien, hacían referencia a la Biblia, pero eran muy artísticas, que no era que esa gente estaba predicando el Evangelio, pero hacían referencia a la Biblia. Y había uno de los temas que a mí realmente me inquietaba. Uno de estos temas que realmente me inquietaba, repetía las palabras de Jesús de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 14, donde Jesús dice que Él va, pero va a volver, y le promete que no los va a abandonar, etcétera, etcétera. No recuerdo ahora la lírica de esa canción o las estrofas, pero cada vez que yo escuchaba eso, la figura de Cristo resonaba en mi mente. Así que ya por los años 98, 99, que yo estaba todavía fanatizado con la música rock, fanatizado todavía con los cómics, había empezado a dibujar en un periódico para hacer tiras cómicas,
y cosas por el estilo, y mi vida era centrada en eso, y yo sabía que la industria de los cómics estaba ligada al espiritismo, sabía que la música rock estaba ligada a Satanás. Ahí es cuando mi hermana empieza a ir a la iglesia. Y cuando ella empieza a ir a la iglesia adventista, yo empiezo a acompañarla. Casi te diría que de manera automática. Era como que no sabía realmente por qué Dios me estaba llevando a ir a la iglesia. Y empecé a ir a la iglesia, empecé a hacer los estudios bíblicos, tomé los estudios bíblicos, yo tenía el pelo largo, siempre atado, recogido, el pelo largo, siempre con mis camisas negras, con referencias a estas bandas de rock o referencias a ese tipo de cosas, a ese mundo. Y yo empecé a ir a la iglesia incluso vestido así y con mi pelo largo. Empecé a ir a la iglesia y llegó el momento en que había que tomar decisiones. Así que yo comprendía que realmente Dios me estaba llamando, que Dios quería otra cosa para mí, que no, por ese camino yo no iba a cumplir mi propósito. Y comprendí que sí, que realmente Dios me llamaba, así que tomé la decisión de bautizarme por allá por el año 1999, creo que fue en el 99, que me bauticé. Y antes de bautizarme yo primeramente me corté el pelo, antes de bautizarme. Esto es algo que quiero dejar también a los hermanos que nos están escuchando, algunos quizá están escuchando y también están tomando decisiones. No dejen que el mundo los convenza, si bien Dios a ustedes los acepte y los recibe, lo primero que hace Dios cuando los acepta y los recibe es poner en vuestro corazón el deseo de cambiar. Y eso puede pasar incluso antes del bautismo, ¿sí? Si bien tú fuiste a Cristo como estabas, no tienes que esperar para hacer las reformas necesarias. Así que yo podría haberme excusado y haber dicho, sí, la verdad que el pelo no importa, Jesús tenía pelo largo, y empezar con un montón de excusas típicas que suelen poner las personas que no están renunciando a lo que aman. Y sin embargo dije, no, este pelo es un símbolo de algo, representa en nuestra sociedad algo en particular, que tiene que ver con la rebelión, con la rebeldía, etcétera, etcétera. Así que decidí cortármelo. Ya en la época de mi bautismo yo ya estaba escuchando otro tipo de música. Aparte de esta banda que yo mencionaba y del rock nacional, estaba escuchando heavy metal. Ya en esa época ya tenía una amplia discografía coleccionada de heavy metal, que era una música mucho más fuerte, mucho más dura, digamos, de escuchar, aunque tenía letras que hacían referencia ya a lo social y a cosas más cotidianas, por así decirlo. No eran tan líricas, tan poéticas o tan místicas, pero así todo yo sabía que esa música no pegaba bien al cerebro y a la mente humana. Así que tomé la decisión, me corté el pelo. ¿Y qué iba a hacer con toda esa discografía que para mí era un tesoro? Estaban todos los cassettes, está bien, en esa época ya habían CDs, seguramente había gente que tenía la colección en CDs, pero mi colección en cassette era un tesoro. ¿Qué iba a hacer con eso? Me sugirieron que lo regalara. Tenía una pila de cómics, de historietas de todo tipo, los cómics, no solamente les quiero decir a los jóvenes, el mundo de la industria de los cómics, incluso los cómics que son orientados a niños, como los cómics de superhéroes, no solamente introducen al tema del espiritismo, sino también al tema de la pornografía. Así que tienen que estar atentos con eso, los padres, ¿no?, que le compran por ahí a sus hijos ese tipo de cosas, saben que los pueden extraviar para ese lado. Así que una gran pila de cómics y de historietas se fueron, ¿sí? Eso no tuve tiempo de hacer una quema o una destrucción porque realmente la gente se lo llevaron. Pero estaban los cassettes ahí y me decían que lo regale a otra persona. Y yo dije, no lo voy a regalar. Lo voy a destruir uno por uno. Así que empecé y destruí uno por uno todos los cassettes que habían ocupado gran parte de mi vida o de mi corazón o de mi mente y que me distraían y me alejaban del propósito que Dios tenía para mi vida.
toda la experiencia o todo lo vivido en esa época, y no solamente mi experiencia o lo vivido, sino también las sensibilidades que Dios puso en mi corazón. Por eso yo siempre tuve sensibilidad hacia lo artístico, hacia lo estético, o hacia incluso lo que estamos haciendo ahora, de comunicar de alguna manera, que eso Dios lo puso en mi corazón. Satanás lo quería llevar para otro lado, para que yo le sirviera a él. Pero Dios tenía un propósito diferente. Y así fue que me bauticé, entregué mi vida al Señor y comencé a asistir a la iglesia. Pero este ya es otro capítulo de mi asistencia a la iglesia, que quizá lo cuente en otra ocasión, pero este fue mi testimonio de cómo en la industria de los cómics, la industria de la música, no solamente es entretenimiento, no solamente es para pasar el rato, puede llegar a generar un fanatismo tal que nos aleje completamente de Dios, completamente del Señor, del propósito que Él tiene para nuestra vida, y llevarnos a vivir una vida que no es la que Dios quiere, ¿sí? Alejado del sentido de servicio, de utilidad, de trabajo por el Evangelio que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Espero que este breve testimonio sea de bendición para cada uno de ustedes, y gracias, Carlos Arias, por invitarme a participar en tu canal. Fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga. Gracias a ti, hermanito querido, por darnos tu testimonio. Gracias, Manuel Vallejos. Y bueno, es un testimonio que da que meditar. Yo puedo aportar que algunas personas han escuchado mi testimonio y hay una cierta similitud entre mi testimonio y el de Manuel. Y es que yo también provenía de esas músicas extremas, no tanto el heavy metal como se le conoce, aunque también conocía y escuchaba bandas de este estilo de música, sino estilos aún más duros, como se suele decir, más radicales, más contundentes. Y bueno, conozco un poquito todo este mundo. Y realmente, como nos cuenta el hermano, también desde una corta edad él tenía ciertas dudas sobre la existencia, ¿verdad? Como nos ha comentado al inicio del testimonio. Preguntas sobre nuestra existencialidad, es decir, ya tenía dudas y cierto miedo hacia la muerte. Esto puede ser que algunas personas pues estén pasando por eso. Realmente es la cuestión de si hay algo más allá, ¿verdad? Y después, pues vemos como hobbies o entretenimientos, como puede ser la música, como puede ser los cómics o otras formas, ¿verdad? Incluso lo podemos llevar a un estilo de vida que cuando se radicaliza, lo idolatramos, pues a veces llevan por caminos confusos. Así que este testimonio, como digo, de nuevo, muchísimas gracias, Manuel, hermanito, por darnos este testimonio. Y en otra ocasión, pues tendremos a otro hermano de algún otro ministerio o a algún hermano sin más, dándonos un testimonio más para esta lista que tenemos en el canal de testimonios y colaboraciones. Bien, hermanitos, espero que os haya gustado, que haya sido de bendición y nos vemos en otra, hermanitos.